Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Hoy estamos empezando nuestro estudio número 16 de la primera epístola a los Corintios. O sea, estamos estudiando el capítulo 16. Anteriormente, y ahí están las grabaciones en nuestra plataforma, hemos ido estudiando desde el capítulo 1 sucesivamente, cada jueves. Y hoy, bendito Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a terminar nuestro estudio de esta epístola tan instructiva. Y quiero decirle una vez más, esta epístola es una epístola correctiva, es magisterial, porque lógicamente Pablo escribe esta carta para educar, corregir, instruir y enseñar a los corintios en muchas áreas. Por ejemplo, no quiero ser repetitivo, pero aquí es donde toca el orden de las lenguas, la profecía, los dones, la conducta dentro del templo, la Santa Cena, por ejemplo. Todo eso lo toca aquí en esta epístola. Para mí ha sido muy enriquecedora el estudio de muy enriquecedor el estudio de esta epístola. Yo espero que ustedes también hayan ido conociendo poco a poco un poco más de la teología de Pablo. Y no solamente la de él, sino la del Señor Jesucristo, porque lógicamente sabemos que Pablo ha sido inspirado por el Espíritu Santo para enseñarnos, instruirnos y corregirnos en muchas cosas. No quiero decir que hemos hecho un estudio exhaustivo, porque no, pero sí un estudio sincero, franco, y a veces también doloroso de lo que la palabra nos enseña. Así que en esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 16 y terminamos con esto, si me da tiempo todo, la epístola, y luego entraremos al siguiente estudio. Pero vamos a empezar diciendo, pidiéndole el permiso, la autorización al Espíritu Santo para que nos ayude y nos enseñe su revelación para esta hora. Dice el capítulo 16, verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. Para empezar, Pablo empieza este capítulo para terminar su epístola, en el capítulo 16, diciéndole a los corintios, tal como le enseñó a los gálatas, que cada iglesia debe tener una ofrenda preparada para otros hermanos. Esto nos abre el panorama de que la iglesia está obligada para sostener y ayudar a otros hermanos en necesidad. Lógicamente los corintios eran una iglesia rica, financieramente hablando. ¿Por qué necesitaban ellos que Pablo les recordara una ofrenda que tenían que haber dado? Lógicamente los ricos se les olvida muchas veces o se niegan a cumplir algunos mandatos del Señor. La generosidad, la dadivosidad son frutos del amor a Dios. ¿Cómo mostramos que amamos a Dios? Pues dando. Y en este caso, lógicamente Pablo está enseñándole a la iglesia de Corinto cómo le ordenó. En otras versiones no dice cómo le instruí, sino cómo le ordené, para que fuera más claro nuestro lenguaje, como le ordené a las iglesias de Galacia. Aquí también tenemos otra enseñanza. Cuando nosotros leemos la epístola a los Gálatas, nos decimos a nosotros mismos que en Galacia había una sola iglesia, pero no, habían varias iglesias. Y estas varias iglesias conformaban, según la epístola, la iglesia de Galacia. O sea, no eran sino, aunque aquí dice las iglesias de Galacia. Entonces en Galacia no había solo una, habían varias. Y así como él les enseñó a los Gálatas a ser generosos y dadivosos, ahora también les recuerda y le enseña esto a los corintios. Y dice en el verso 2, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Esta enseñanza es muy interesante,
Porque lo primero que aprendemos es que la iglesia de Corinto se reunían el primer día de la semana. Y todos sabemos por la historia precedente de la resurrección de Cristo que Él resucitó un domingo. Entonces el primer día de la semana es el domingo. Para nuestra época, para nuestro contexto, todos nosotros, nuestro mayor culto es el domingo. Quiere decir que cada día de la semana, cada uno de nosotros aparte algo igual de según haya prosperado, Porque lógicamente los corintios eran negociantes y de acuerdo a sus ventas, de acuerdo a sus ganancias, ellos tenían que preparar una ofrenda. Ganaban más, daban más, ganaban menos, lógicamente podían dar menos. Dice entonces, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. O sea, Pablo está diciendo, para que cuando yo vaya y mi presencia esté con ustedes, no se sientan obligados a hacerlo solo para que yo no diga o para que yo no opine. Entonces, para no caer en ese vicio, por así decirlo, de que por mi presencia ustedes se ven obligados a hacer algo, por favor durante la semana vayan guardando algo para que yo no tenga que recoger ofrenda cuando llegue, porque para mí sería muy molesto tener que pedir una ofrenda cuando eso debe ser un fruto normal de cada uno de ustedes. En el verso 3 dice, y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Aquí nos dice Pablo que él es muy ético. Él es altamente cuidadoso con la opinión que puedan tener con respecto a su conducta. Entonces está diciéndole a los corintios que nombren a alguien con cartas para que las lleven a Jerusalén con la ofrenda. O sea, él no va a tocar dinero. Él tiene que ir a Jerusalén, porque ya sabemos, y lo vamos a aprender más adelante, que Pablo, su sueño dorado era llegar a Jerusalén, en donde después sale insultado y bueno, sale preso prácticamente, ¿verdad? Cuando se forman motines y toda la cuestión. Pues ese viaje Pablo tenía años de desearlo. Y ahora que piensa ir a Jerusalén, quiere aprovechar para llevarle esas ofrendas que ya recogió en Galacia y que ahora quiere recoger en Corinto. Pero no él. Él no quiere, por así decirlo, saludar con sombrero ajeno. Él quiere que lo acompañen los hermanos que los corintios nombren. Quiere decir que ellos tienen que nombrar dos personas honestas, rectas de entre ellos, darles cartas de recomendación para que lleven ese dinero como nombrados por los corintios. Dice entonces, verso 4, y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Aquí está la cosa. Si es conveniente, si el Señor me permite ir. Recuerde que este sueño de Pablo ha estado posponiéndose por muchas razones. El Señor a través de ángeles lo ha movido para otras regiones y toda la cuestión que le ha impedido. Incluso en una carta por ahí dice, se me ha impedido llegar, pero hoy sí se va a hacer realidad ese viaje. Entonces, si es voluntad del Señor, yo voy a ir con ellos también. Pero en lo que respecta a la ofrenda, nombren ustedes, hermanos, que ustedes conozcan de probada honradez, para que si yo no voy, ellos vayan. Pero si el Señor lo permite, yo voy con ellos y que me acompañen. En el verso 6, el verso 5 sigue diciendo, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues voy a pasar por Macedonia. Quiere decir que Pablo, antes de llegar a Corinto, va a pasar por Macedonia. Las iglesias de Macedonia, se recuerda que tuvo un sueño en donde un ángel le dijo, ven a ayudarnos por favor. Entonces Pablo tomó eso como un llamado de Dios y ahora va a ir a Macedonia. Y después de Macedonia, dice, va a llegar a Corinto. Por eso es que todo esto es hecho por carta. Es una carta que Pablo ha escrito desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, que estamos terminando, hasta el capítulo 16, que estamos terminando, es una sola carta, que unos hermanos, ahí vamos a ver quiénes fueron, le fueron a pedir ayuda por unos consejos que necesitaban. Dentro de esos consejos está esto. Entonces dice en el verso 6, y tal vez me quede con vosotros o aún pase ahí el invierno,
para que me encaminéis a donde haya de ir. Aquí le está diciendo Pablo, después de ir a Macedonia voy a llegar con ustedes. Y me quiero quedar un buen tiempo. Posiblemente, si el Señor lo permite, voy a pasar el invierno ahí con ustedes. Recordemos que el invierno en estas tierras era un invierno crudo, mucha nieve, frío, vientos, tempestades. Se recuerda cuando andaba en barco que les agarró el invierno en alta mar y se les despedazó una nave y toda la cuestión. O sea, eran inviernos bastante difíciles. Entonces Pablo, previendo eso, les dice de una vez, es posible que me quede con vosotros o aún pase ahí el invierno, unos 3 o 4 meses aproximadamente. Esas estancias de Pablo eran largas y entonces lógicamente Pablo aprovechaba para darles una buena enseñanza y predicarles. En una ocasión dice la Biblia que dando un estudio de noche, Eutico se durmió, ¿verdad? Que estaba sentado en la ventana del segundo piso, se cayó y quedó como muerto. Pablo lo resucita, lo vuelven a sentar en otro lugar y el mensaje siguió predicando. A mí me impacta ese pasaje porque Pablo no se dejaba, bueno, se terminó el culto, vámonos, o el Señor está diciendo que ya terminó. No, Pablo, sigamos predicando. Despierten al muchacho, levántenlo, denle de comer algo y sigamos predicando. ¿Se imagina usted esa escena? ¿Se imagina usted bajar, encontrar un hombre muerto y la bulla, el escándalo que se formó y Pablo con una sangre fría como tenía siempre en esas situaciones, un autocontrol terrible porque el Espíritu Santo así lo mantenía a él, todo por no perder una sola meta, predicar. Esa era su pasión. Y era tanta su pasión que un muerto no le va a impedir predicar. Así que si el muerto me está estorbando, revivámoslo y sigamos predicando, que nada me estorbe. Ese Pablo era inimitable prácticamente. Solo Cristo pudo haberlo hecho de esa manera. En el verso 7 dice, tal vez me quede como el verso 6 o aún pase ahí el invierno para que me encaminéis a donde haya de ir. No sé a dónde voy a ir después, pero donde tenga que ir, de acuerdo a la voluntad de Dios, ustedes me van a encaminar. Eso lo hacían casi todos. Recuerda que la mayoría de ancianos, de oficiales de las iglesias, lo iban a despedir al muelle. Ahí lo besaban, lloraban por él, oraban, lo ungían y lo encomendaban a las manos de Dios. Eso es lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Verso 7. Pues no deseo veros ahora solo de paso. O sea que Pablo no quiere, les está diciendo, no quiero verlos así rapidito, pues, ¿verdad? Solo de paso. Quiero quedarme con ustedes. Quiero saber si lo que les he escrito ha hecho mella, han dado frutos, han aprendido de todo lo que les he escrito. Porque no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Aquí está la cosa. Quiero quedarme con ustedes, si el Señor lo permite. Aquí aprendemos algo muy interesante de Pablo, que él nunca hacía nada por voluntad propia. Él siempre anteponía la voluntad de Dios. Y esto es maravilloso. Claro, hay riesgos de que nos llamen religiosos, exagerados. ¿Y por qué va a molestar a Dios con eso? Pero si queremos realmente estar amparados, cubiertos por la sombra del Altísimo, tenemos que permanecer en su voluntad. Y muchas veces nosotros nos arriesgamos a irnos de visita a algún lugar con una familia, con nuestros hermanos, qué sé yo, salir a comer con alguien sin consultarle al Señor. Y eso es peligroso. Pablo, lógicamente, si viviera en nuestros tiempos, ¿qué le diríamos? No, Pablo, tan exagerado, si nos vas a predicar. Pues sí, pero hasta para predicar necesito la autorización del Señor, porque si no, ¿quién me va a inspirar la palabra? ¿Quién me va a dar el mensaje oculto que hay en las Escrituras? Así que si el Señor lo permite, me quedaré con ustedes. Y luego dice en el verso 8, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. O sea que la fiesta de Pentecostés todos sabemos que era una fiesta peregrina. Era la entrega de la Torá en aquel tiempo, o aún hoy los judíos, cuando celebran Pentecostés, están celebrando la entrega de la Torá allá en el Sinaí, cuando el Señor le entregó las tablas de la ley a Moisés.
Ese día se llama el día de Pentecostés, el día del derramamiento, cuando Dios les dio la ley a ellos allá. Luego, en una línea de tiempo, esa fiesta se fue quedando en la mente y en el corazón de todos los judíos. Recordemos que Pablo era judío. Entonces, va a estar en Éfeso para esa fiesta. O sea, es una fiesta en donde hay mucha palabra, mucha lectura de la Torá, hay mucha alegría, porque es una alegría que Dios les haya dado la ley a los judíos. Y entonces, lógicamente, Pablo, siendo judío, no se había desprendido de las fiestas peregrinas, que se llaman en este caso. Y Pablo va a pasar esa fiesta en Éfeso. Verso 9, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. O sea, porque el Señor me ha dicho que voy a pasar un buen tiempo en Éfeso predicando la palabra. Y nosotros sabemos bien que la carta a Éfeso es un aviso de lo que Pablo va a enseñar. Eso cuando leamos la carta de Éfeso. Pero también dice que se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Y hay mucha gente que se está, ¿cómo se dice?, inmiscuyendo, se está metiendo en las iglesias donde Pablo ha predicado para enseñar doctrinas falsas, doctrinas equivocadas, como por ejemplo la circuncisión. Muchos enemigos de Pablo, donde él iban ellos también, solo que ellos iban a estorbar las enseñanzas puras de la palabra, mientras que ellos llegaban a enseñar la ley. Y luego vemos en Gálatas, por ejemplo, que los habían convencido. Recuerde que Pablo dice, ¿quién los convenció? ¿Quién los fascinó? ¿Cómo es que habiendo caminado bien con lo que yo les enseñé, la gracia de Cristo, ahora están nuevamente circuncidados? ¿Qué pasó? Es porque cuando Pablo llegaba, atrás llegaban estos judaizantes, que así se les llamaba y se les llama en la palabra. Hay muchos adversarios. Verso 10. Si llega Timoteo, ved que esté bien con vosotros sin temor. Timoteo es su discípulo. Él lo encontró en uno de sus viajes. Timoteo era hijo de una mujer judía con un romano. Por lo consiguiente no estaba circuncidado porque era hijo de un romano. Sin embargo, la mamá, que era judía, le había enseñado mucho la ley de Moisés. Y cuando Pablo lo encuentra, se asombra del conocimiento teológico de este muchacho y le dice que es el que se vaya con él. Lógicamente, nosotros cuando leemos que era un muchacho, pues en nuestro contexto y en nuestra cultura, creemos que Timoteo tendría sus 16, 17 años. No podía ser eso, no podía tener eso porque tendría que estar sujeto a sus padres. Y cuando Pablo le dijo, vente conmigo, quiero que te me unas a mi equipo de trabajo, se cree que Timoteo ya tendría unos 40 años. O sea, ya estaba adulto, ya podía tomar decisiones personales, decidir sobre su camino. Y nada menos que Pablo le pide que se una a él. Es como cuando yo salgo a predicar y le pido a alguien de la iglesia, algún varón, algún hermano que el Señor me instruye para que me lo lleve cuando voy a predicar a otras iglesias. Solo que yo me lo llevo por horas, Pablo se lo llevó por años. Y ahora resulta que lo manda a Corinto, para que posiblemente Timoteo vaya y empiece a preparar, a predicar, a enseñar, porque aparte de todo era un buen maestro de teología judía y de teología de Pablo, de la gracia de Cristo, porque lógicamente fue discípulo de Pablo. Entonces dice, miren que esté con vosotros sin temor. Aquí nos da una vislumbre del carácter temeroso de Timoteo. Por eso en otra carta le dice a Timoteo específicamente, en las cartas a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. No les tengas miedo, háblales. Aquí nos muestra una vislumbre, repito, de que el carácter de Timoteo era un poquito así como débil, temeroso, algo opacado. Él rápido era muy susceptible a los desprecios de la gente. Y entonces les dice a los corintios, yo quiero que esté con ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo.
Eso quiere decir que, voy a decirlo en mis palabras, con su perdón, era un cañón para predicar Timoteo. Porque está diciendo, pues él hace la obra del Señor como yo la hago. Y todos sabemos que Pablo era un pragmático de primera clase. Y Timoteo, que era su discípulo, le había chupado todas esas cualidades a Pablo, ¿verdad? Así que su carácter íntimo era ser así, opacadito, muy susceptible, en fin, quizá se me hace creer que porque fue criado por una mamá judía, era muy tierno, Timoteo, muy amoroso, muy dado a lo tierno. Entonces, eso se aprovechaba la gente para despreciarlo, para humillarlo. Y aquí les está diciendo, trátenmelo bien, porque él hace lo mismo que yo hago. Verso 11. Por tanto, nadie lo desprecia, ¿se da cuenta? O sea, la gente lo despreciaba, pero los corintios, que eran una gente, hermano, difíciles, eran orgullosos, pretenciosos, porque tenían una iglesia preciosa y sus cultos eran fiestas, el Señor los había bendecido con dones y toda la cuestión, pero también eran despreciativos, eran orgullosos, eran sectaristas. Y entonces Pablo les está diciendo, no me lo vayan a despreciar, más bien, dice, enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. O sea, tengan un rato y luego me lo mandan, porque lo necesito a mi lado. ¿A dónde? ¿A dónde dijo que iba a ir? Cuando le dijo quiero pasar un tiempo todavía por Macedonia. Entonces me lo mandan, por favor. Y me lo tratan bien. Entonces dice, por tanto nadie lo desprecie, más bien enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Ok. Verso 12. En cuanto a nuestro hermano Apolos, vea bien cómo Pablo está dando instrucciones sobre cómo tratar a las personas que están con ellos ayudándole. Y habló de Timoteo, ahora va a hablar de Apolos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. O sea, quise mandarles a Apolos. Quise que fuera, porque Apolos es un evangelista terrible, muy locuaz. Era un griego que dicen los estudiosos que Apolos era un rico en su lenguaje, era muy elegante para hablar el griego, lógicamente era griego de primera línea, ¿verdad? No era un griego koiné, como el que nosotros conocemos, un griego de la calle, como en el caso del inglés. Hay un inglés académico y un inglés callejero de Nueva York, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene mucho modismo. Entonces, Apolos hablaba un griego culto, lógicamente era un griego socrático, platónico, era un griego muy elegante. Y entonces Pablo les está diciendo que él le había dicho que fuera a Corinto. Los corintios eran judíos griegos y les gustaba la retórica, les gustaban esas cosas elegantes de oír algo hermoso en su idioma. Pero dice que no tenía voluntad. O sea, Apolos también es un hombre espiritual y posiblemente si lo trasladamos a nuestro lenguaje le habré dicho, fíjate que no siento del Señor ir, Pablo. Aquí tenemos dos aspectos. Uno, que Apolos depende también de la voluntad de Dios para ir o no a ciertos lugares. Y dos, Pablo, a pesar de ser otro apóstol, porque Apolos era apóstol, pero Pablo, que también era apóstol, no se le impone. No le dice, tenés que ir o aquí que allá, no. Mira, Apolos, ¿qué te parece si vas a Corinto? Allá necesitan mucho tu prédica, tu mensaje. Y Apolos, me imagino, está implícito aquí en el verso 12, no siento ir. Por eso dice, no tuvo el deseo de ir ahora. Pero en cuanto tenga oportunidad, cuando Dios le abra la puerta, va a llegar. Así que prepárense. Verso 13. Estad alerta. Quiere decir, aquí vamos a leer un lenguaje militar. Todo lo que sigue ahorita es un lenguaje militar. Y a mí me gusta mucho, primero porque lo entiendo. Entiendo el lenguaje militar. Son instrucciones. Son lo que se llama en el ejército, en el lenguaje castrense, se llama una orden suplicante. Es una orden, pero que no suena así a orden. Hay una súplica escondida ahí.
Y si usted me sigue bien, va a ver lo que dice Pablo, estad alerta. Eso es algo que cualquier soldado tiene que hacer, estar alerta, cuidando su garita, ver sus 4 esquinas o sus 3 esquinas donde le toca estar. Y por eso es que en los cuarteles hay, en cada esquina hay una garita para que lo que un soldado no ve, lo ve el otro, que abarque, ¿verdad?, ese radio de visión, esos grados de visión. Entonces, estad alerta, o sea, estén vivos, despiertos, estén atentos. Permanecer firmes en la fe, firmes, inamovibles. Conocí un soldadito cuando estaba haciendo mi servicio en Guatemala, que casi no hablaba español. Sin embargo, se conocía las reglas del ejército, las reglas castrenses, y decíamos, un soldado es apolítico, un soldado es fiel a la patria, un soldado es fiel a su oficial. O sea, eran los principios básicos que él siempre se los repetía. Entonces Pablo le está diciendo, como buenos soldados estén alerta, permanezcan firmes en la fe, o sea, que nada los mueva, que no los vengan a sobornar con enseñanzas espurias, con enseñanzas que no soportan el escrutinio de la Escritura. Portaos varonilmente. Tenemos otra palabra militar. Varonilmente quiere decir, pórtese como hombres, sean hombres. Otros comentaristas le han agregado a eso esto. Pórtese como hombres. O sea, ¿qué quiere decir? Como que los corintios eran un poquito afeminados. Entonces Pablo les está diciendo, portaos varonilmente, sed fuertes. ¿Se da cuenta? Todo esto nos habla de que los corintios, mucha cultura, entonces eran así un poquito suavezones, no sé, no quiero meterme mucho, pero le dejo la idea. Y dice Pablo en el verso 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Se recuerda de Corintios 13? En donde nos da una cátedra de lo que es el amor. Si odiara mi cuerpo, o si hablara lenguas humanas, si hablara misterios, no tengo amor. Entonces ahora Pablo, que ya está terminando la carta, les recuerda que todo sea hecho por amor. La ofrenda que van a entregar, que sea por amor. Las cosas, recibir a Timoteo, que sea por amor. Que Apolo no quiso ir, ténganle paciencia, tengan amor para eso. Verso 15 dice, os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Os exhorto, ¿qué quiere decir? Yo les quiero pedir, les quiero pedir algo, pero luego abre un paréntesis y dice, ustedes ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya. Eso quiere decir que esta familia fueron los primeros que se convirtieron cuando Pablo les predicó. Ellos son, por así decirlo, los fundadores, fueron las primicias de los frutos de la conversión, de la prédica de Pablo. Entonces les está diciendo, ustedes ya los conocen. Verso 16 dice, que también vosotros estéis sujetos en sujeción a los que no son, a los que son como ellos. Quiere decir, sujétense a personas como ellos, que realmente han sido fieles, que se entregaron a Cristo, que se bautizaron, que aceptaron mi enseñanza y dejaron todos los ídolos y toda la cuestión. Quiere decir que esta casa de Estéfanas tenía cierta autoridad, quizá por ser ancianos. Y porque en su casa, que era algo interesante, porque en su casa había una iglesia, se reunían ahí. Porque recordemos que antiguamente las iglesias no eran como las de hoy, que tenían sus edificios con letreros y con multimedia. No, era una sala de una casa de un rico, por ejemplo, que en donde por ser rico tenía un ambiente como para su sala de su casa. Entonces cierto día de la semana, el domingo principalmente, que ya sabemos, abría la casa y todos llegaban a reunirse ahí. Según los estudiosos, dicen que cabían aproximadamente unas 30 personas. Que sí que una iglesia de aquel tiempo era una iglesia de 25 o 30 gentes. Cuando ya no cabían, se abría otra casa en otra cuadra o en otro barrio. Entonces, los de Estéfanas, esto es apellido,
lo de la casa de Estéfanas. Al decir casa de Estéfanas, está diciendo la familia, que antiguamente así se reconocían. Por ejemplo, la casa de Jacob, la casa de Israel, la casa de Judá, eran las tribus. Entonces aquí está hablando de la familia de Estéfanas. Ellos habían abierto su casa para que se convirtiera en iglesia los domingos. Que también vosotros estéis sujetos en sujeción a los que son como ellos, o sea, no eran los únicos, habían otros. Pero estos eran los más conocidos de Pablo. Y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. O sea, sujétense a los que están al frente, ustedes, sujétense, obedézcanlos, apóyenlos. Esto lógicamente, aunque recordemos, dígale a un rico que se sujete a uno de menor, de inferior clase social, le va a costar. Pero Pablo pone los puntos sobre las íes y les ordena esto. Verso 17. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Entonces aquí lo que estamos viendo es que este Estéfanas, que era el patriarca, digamos, el hombre de la casa, se había hecho acompañar de dos personas más, Fortunato y Acaico. Aquí hay algo muy interesante, porque el señor de la casa era Estéfanas, ese era su nombre. En la epístola nunca se mencionan apellidos, no interesa para los romanos, los griegos y los judíos no interesaban tanto los apellidos, pero aquí tenemos un dato muy interesante y nos vamos a remitir a los estudiosos, a los intérpretes de este tiempo. Y resulta que Fortunato y Acaico eran nombres de esclavos. Esto nos dice que Estéfanas tomó a dos de sus esclavos de más confianza para que fueran a buscar a Pablo y entregarle la carta con estas preguntas. En esa carta, ¿qué hacemos con la cena? ¿Qué hacemos con los dones? ¿Qué hacemos con las lenguas? ¿Cómo se maneja? Todas esas preguntas iban en la carta que le había llevado Estéfanas y que se había hecho acompañar de Fortunato y de Acaico. Pues dice, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte. Aquí tenemos una queja que está escondida ahí atrás de la tinta. Porque lógicamente de los corintios ninguno había ido a visitar a Pablo. Imagínense, ¿de qué clase de amor estamos hablando? Nadie le había llevado una ofrenda. Nadie se había preocupado por ir a ver cómo estaba. Mi esposa y yo hace poco fuimos a visitar a nuestro pastor que está pasando situaciones difíciles de salud. Hicimos viaje a Guatemala y fuimos y estuvimos con él compartiendo, haciéndole sentir que nos preocupábamos por él, que el nexo de amor por su cobertura, por su ministerio, por su amistad más que nada hacia nosotros, merece una reciprocidad. Los corintios no, solamente Estéfanas, y se había llevado Fortunato y Acaico. No me cabe duda que conociendo a Pablo, les predicó un buen mensaje, les dejó alguna riqueza espiritual a esta gente. Pues dice, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte. O sea, lo que ustedes dejaron de hacer, lo hicieron ellos. Verso 18. Porque ellos, quienes, Estéfanas, Fortunato y Acaico, han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced a tales personas. Quiere decir, porque ellos han recreado mi espíritu, me dieron mucha alegría, me hicieron sentir muy bien, me hicieron sentir importante, que valgo, que soy importante para ustedes, aunque ustedes no vinieron, pero vinieron ellos. Y lógicamente cuando regresen, véanlos con admiración, con respeto, porque imagínense, en aquel tiempo no era agarrar un carro o un avión y irse o un pullman tour, no, valga la propaganda, ¿verdad? No, era una cuestión de ir a pie, en barco o en carretón, sin mucho. Y quizá en asnos, eran unos viajes largos, incómodos, que tenían que ir quedándose en el camino por donde iban, lo que se llamaban las posadas. Las posadas no es lo que vemos en diciembre, las posadas eran lugares donde la gente pernoctaba y se quedaban, entonces, y necesitaban dinero, había que pagar comida, hospedajes,
en fin, tantas cosas, no era barato viajar. Entonces quiere decir que ellos realmente invirtieron. Por eso dice Pablo, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Un detalle muy interesante, dice han recreado mi espíritu, no dice han recreado mis finanzas. Él no toca ese tema, él está hablando de algo, algo supra espiritual. Ellos vinieron y me permitieron disfrutar su compañía. Por tanto, dice reconocer a tales personas. Verso 19. Las iglesias de Asia os saludan. ¿Quiénes eran las iglesias de Asia? Permítame un segundito. Vamos a averiguar aquí qué quiere decir esto. Vamos a ver. Deme un segundito. Pasaron por la región de Frigia, Galacia, cuando llegaron a Misia. Luego Pablo llega a Macedonia, o sea que las iglesias de Asia eran un conglomerado de congregaciones. Os saludan. Aquila y Priscila, ahora va a hablar de aquella pareja, aquel matrimonio que adoptaron a Apolos, ¿se recuerda? Para aclararle que Apolos estaba un poquito desfasado en sus enseñanzas, que estaba hablando todavía del evangelio, de la enseñanza de Juan Bautista, y ellos le abren el panorama y le dicen que lo que Juan enseñaba ya se había cumplido. Ellos transformaron la teología de Apolos, y Pablo, lógicamente, cuando se enteró, los fue a buscar. Eso lo sabemos en su testimonio. Y se estuvo con ellos mucho tiempo, y como eran fabricantes de tiendas, y Pablo también, entonces se imagina aquellas pláticas que tenían, era algo extraordinario. Oír a Aquila y Priscila y a Pablo juntos ha sido algo hermoso. Entonces dice Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, ¿se da cuenta? O sea que este matrimonio abría su casa para que ahí se reunieran los hermanos. La iglesia que está en su casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. Aquí ya tenemos, ellos reflejan el carácter de sus pastores. Eran muy afectuosos, muy espontáneos, eran muy cariñosos, muy bueno, para que Aquila y Priscila hayan adoptado a Pablo y se lo hayan llevado a su casa y le hayan cambiado su teología, quiere decir que era un matrimonio muy versátil, muy empáticos, y eso lo reflejaba su iglesia, así como tal el sacerdote, tal el pueblo, ¿verdad? Entonces le dice, les envían saludos muy afectuosos. Verso 20. Todos los hermanos os saludan, ya todos. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Aquí tenemos la costumbre de aquel tiempo de darse dos besos, uno aquí en la mejilla y el otro en la otra mejilla. Así es como se saludaba en el Medio Oriente. Hasta el día de hoy los árabes así se saludan. Antiguamente, cuando alguien iba a saludar a un anciano de Israel, por ejemplo, le tocaba la barba, le mesaba la barba, esa es la forma de saludar y reconocer a un patriarca, a un hombre de importancia, a un rabino, a un maestro, a un mentor, le saludaban la barba, y otros que ya la tenían larga, entonces le besaban la barba. O sea, son muestras de cariño exuberantes, muy humildes, son muestras de respeto, de sujeción, cosa que hoy se ha perdido, ¿verdad? Entonces, incluso hoy a muchos pastores les dicen su nombre, los tratan de vos, los denigran en su trato de dignidad. Entonces Pablo les está diciendo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, dicen nuestras versiones. Las Américas dicen con beso santo. O sea, el beso debe ser santo, debe ser dado con respeto. Lógicamente hoy nosotros, pues el pueblo, ustedes que me escuchan, pueden hacerlo, pero yo como pastor tengo que cuidarme mucho. Prefiero besar a un hombre que a una mujer, porque las mujeres lógicamente no es que sean malas ni diabólicas ni nada, sino sencillamente tengo que cuidar mucho mi conducta, mi acercamiento, el toque tengo que cuidarlo mucho. Entonces a muchos varones de la iglesia, de mi confianza, para mostrarles que los amo, pues les doy un beso en la mejilla, ¿por qué no? Hablad y mi pastor, yo siempre los saludo con beso santo. Verso 21 dice, este saludo es de mi puño y letra, Pablo.
Aquí tenemos algo muy interesante, que Pablo tenía problemas con los ojos. Entonces, a la hora de escribir se le iba el lápiz, ¿verdad? No tenía mucha firmeza porque tenía problema con la visión. Unos dicen que era glaucoma, otros dicen que era esto, que no estamos seguros. Pero Pablo tenía alguien que le escribía sus cartas. Entonces, lógicamente, él le dictaba la carta a su amanuense o a un escriba. Quiere decir que tenía suficiente dinero para pagarle al otro. Imagínense pasar dictando una carta de 16 capítulos, no era de hoy en mañana. Eso es un trabajo, por lo menos, si me permite la imaginación, tal vez de una semana. Y eso le costaba dinero a Pablo. Sin embargo, ahora que ya va terminando la carta, él viene y la firma. Esto era costumbre en aquel tiempo. ¿Cómo saber que una carta es auténtica? ¿Cómo saber que es Pablo quien escribió? La firma. No importa el garabato que haya hecho o si, porque Pablo lógicamente tenía problemas. Entonces, la gente ya conocía su firma, conocía su estilo, conocía su forma de escribir. Verso 22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Esto es duro. Esto es duro. Primero porque, históricamente hablando, en las iglesias iniciales, en las iglesias que están naciendo, habían 3 formas de disciplinar a alguien. Eso lo sacamos de aquel hombre que fue disciplinado en otra de las cartas, que se estaba acostando con la esposa del papá, con su madrastra. Entonces la primera disciplina era sacarlo de la iglesia, pero después irlo a traer, ¿verdad? En una carta dice, sáquenlo, hay que disciplinarlo, a este hombre no, hay que disciplinarlo. Aquí tenemos de que en el entorno no había otra iglesia. Quiere decir que el domingo el pobre hombre andaba, no tenía donde congregarse. Y eso le ayudaba espiritualmente para ser redarguido, regresar a la iglesia y pedir perdón. Entonces Pablo en la segunda carta le dice, vayan a traerlo, que se arregle, que se reconcilie. El primer nivel era sacarlo de la iglesia. El segundo nivel era tenerlo un buen tiempo fuera. No sé, pero no dice la Biblia, pero déjeme imaginar como pastor. Quizá que se quede fuera de la iglesia su mes, ¿verdad? Y el otro, si realmente era sincero, estaba sufriendo la falta de hermanos, la falta de la comunión con la iglesia, el mensaje, participar. ¿Qué hacer el día domingo si no me dejan entrar a la iglesia? No, yo tengo que pedir perdón. Entonces, el primer nivel era sacarlo. Segundo nivel, ponerle un tiempo. Tercer nivel, si él no se arrepentía, aquí viene lo duro. Usted ya debe saber qué es anatema. Anatema es una palabra griega para indicar maldición. Quiere decir que caiga en maldición. Ahora, imagínense nosotros hoy diciéndoles a un hermano, la misma iglesia se nos tira encima. Pastor, pero ¿por qué hace eso? Si la Biblia dice bendice y no maldigas, y aquí que allá, el mismo Pablo lo enseña en otra carta. Pero, ¿qué está hablando? De que si esta persona no se quiere arrepentir, que caiga bajo maldición. Por eso dice que si alguno no ama al Señor, quiere decir, el primer nivel que lo sacaron, el amor al Señor, lo tiene que hacer reconciliarse. 2, si ama al Señor, el tiempo que le están cerrando la iglesia debe hacerlo sentir triste, porque ama al Señor. Pero el tercer nivel es que este cuate ya encalleció. Él no amaba al Señor, por lo consiguiente no tiene ni deseo de volver a la iglesia. Entonces, lógicamente, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque si renegó de Cristo, ¿qué le queda? Entonces, esas son las cosas que están escondidas y que para nosotros suenan fuertes y duras. Sin embargo, si examinamos a algunos hermanos de la iglesia que se han ido al mundo, se han rebelado contra el Señor, se han ido a los ídolos, se han vuelto a su vómito, no nos atrevemos a decir que ellos no amaban al Señor, no amaban al Señor. Por lo consiguiente, aunque nosotros no practicamos esto, Pablo lo está dejando por escrito. Y luego dice, Maranata. Maranata es un griego que significa Cristo viene. Así que imagínense desde dónde Pablo estaba esperando que Jesús volviera. Y qué raro que lo une con estas personas que no aman al Señor. ¿Pero qué? Pero que ya vieron el mensaje, ya se les predicó, ya se les enseñó, y aún así no despertaron amor para el Señor.
Es importante que examinemos, ¿amamos o no al Señor? Si lo amamos, tenemos que amar su casa, tenemos que amar su culto, tenemos que amar a los hermanos. Por eso todavía hay mucha gente que se engaña, no aman al Señor. ¿Y cómo se nota? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Verso 23 dice, la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. No dice la ley, dice la gracia. Porque la gracia es precisamente uno de los estandartes de las enseñanzas de Pablo, en contraposición a la ley de Moisés, exigiendo, matando, porque la ley mata, ¿verdad? Exigiendo cosas, cultos, lunas, días, sábados, en fin, todo eso. Pablo viene y contrapone la gracia del Señor. El Señor nos ama no por obras, sino porque Él ha decidido amarnos y lógicamente porque nosotros hemos respondido a ese amor. Verso 24 termina diciendo, mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Mi amor, los amo y quiero que esté con ustedes. Quiero que sepan que todo lo que les he dicho, por muy duro que parezca, es porque los amo y porque los quiero ver bien. Y dice, amén, así sea. Aquí terminamos el capítulo 16 y por lo consiguiente toda la epístola de 1 Corintios. Si el Señor lo permite, la próxima semana, el próximo estudio, vamos a empezar la segunda epístola en donde vamos a aprender muchas cosas más, tanto históricas como teológicas, como inspiradoras para nuestra conducta. Por lo demás, hermanos, los bendigo, los amo y oro para que este estudio sea enriquecedor para ustedes como lo ha sido para mí. Que el Señor les bendiga y les guarde. Nos seguimos viendo.